cantábamos Abre mis ojos, justamente para desear escucharlos, y de hecho que se escucha sublime, se escucha hermoso. Y pienso entonces que sí valía la pena, junto con muchas otras cosas, que un día nuestro amado Jesús descendiese del cielo y allí en el Getsemaní, cuando las huestes de las tinieblas lo cercaban y lo tentaban a que no llegara hasta el sacrificio culminante, Él decidir y decir, sea cual fuese el costo, yo moriré. Y efectivamente murió para alcanzar redención y vida eterna, y gracias a eso, hoy ustedes y yo estamos acá. Amén. Amén. Quiero que vayan conmigo al libro de los Hechos de los Apóstoles. Abramos la palabra de Dios. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, donde fuese nuestra lectura bíblica, quiero leer dos versos allí escritos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 9 y versículo 10. Dice la palabra de Dios: y de noche apareció a Pablo una visión. Un varón macedonio estaba en pie y le rogaba diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando él vio la visión, inmediatamente procuramos ir a Macedonia, dando por cierto que el Señor nos llamaba para que les predicásemos el Evangelio. Hay una historia en el libro Servicio Cristiano donde relata un hecho real. Cierto grupo de hombres estaban cavando un pozo, y cuando ya estaban por concluirlo, el pozo se hundió. ¿Qué hicieron los que quedaron arriba? Escuchen el siguiente poema titulado Vivo pero apresurados. Desde el día en que entró la muerte, ha cobrado muchas vidas. Ha dejado almas conmovidas y otras a su propia suerte. Perdidas eternamente pudieron ser advertidas, pudieron ser convertidas en espíritu, alma y mente. Así que aligeremos el paso, corramos más adelante y aún desde el lactante revelémosle su caso, extenderle la compuerta, llevarlo hasta la cerca y decirle: Cristo se acerca, cercano está a las puertas. No perdáis pues un minuto, ni uno, en busca de placer, que pronto ha de fenecer el tiempo que es de minuto. El cosmos ya se estremece y la aurora pronto será, refulgente asomará el día que no desvanece. Cierto día, en un país lejano, estaban cavando un pozo, y quizás con supremo gozo trabajaba cada mano. El final ya se acercaba y pronto el pozo estaría listo, mas había algo imprevisto que por suceder estaba. Y fue cuando casi acabado que este pozo allí se hundió, y muy pronto allí se vio a un buen hombre sepultado. Este aún estaba en el fondo. Ahora parecía inalcanzable, parecía insalvable. Cayó hondo, muy hondo. Pronto, sacadlo de allí. Es una vida preciosa. Apresuraos, apresuraos. Acudieron al llamado comerciantes y abogados, indoctos y preparados, lo anhelaban ver salvado. Con muchas sogas y escaleras y palas también asadas, todas muy bien preparadas, el esfuerzo era de veras. Sus brazos por el esfuerzo temblaban de agotamiento. Salvarlo era el sentimiento, aunque todo les era adverso. Y ahora, pronto lograron que un tubo el derrumbe traspasara, y que por ahí contestara esta pregunta que hubo: ¡Hombre, vives todavía! Pronto llegó la respuesta, retornó rápida y presta, porque este hombre aún vivía. ¡Vivo, pero apresurados! Es muy duro estar aquí. ¡Pronto! ¡Apresurados, apresurados!
con un clamor de alegría redoblaron sus esfuerzos, que sin contar con refuerzos el amor los dirigía, y cavaron, removieron cada escombro, trabajando hombro a hombro, sano y salvo lo encontraron. La algazara que se elevó pareció llegar al cielo, consumado ya el anhelo, el gozo los inundó. Salvado, salvado está, era el clamor que se oía, pues ya su rostro se veía, está ahora en libertad. La algazara que se elevó pareció llegar al cielo, y este hombre agradecido de alegría llenó el corazón. Asimismo quiere Cristo que vayamos a salvar, que corramos a llevar aquello que Él ha provisto. Muchos mueren sin Jesús y así estarán perdidos. Quizás fueron confundidos al no ver la clara luz. Es fatal la vida demora. Jesús pronto volverá. Jesús pronto volverá. Trabajad, hazlo ya, ahora. Pues fue muy grande el amor de nuestro gran Redentor. Así que vamos con el Señor y luchemos con fervor. Amén. Amén. Necesitamos ir con más fuerza a trabajar con el Maestro. Amén. Donde fue nuestra lectura bíblica, mis apreciados hermanos, se encuentra un potente llamado a servir al Señor. El apóstol Pablo se encontraba en este momento en Asia y deseaba predicar la palabra de Dios, y el Espíritu se lo impidió. Después fueron a Bitinia, también se lo impidió. El apóstol Pablo, con un tremendo equipo misionero, conformado por un especial médico, por una pareja misionera, Silas, un obrero probado, y un novicio, siendo Timoteo recién reclutado a ese equipo, estando entonces en Troas, quizás el apóstol Pablo diciéndole: Señor, pero ¿y entonces qué hago? No me dejas predicar acá, no puedo hablar de ti acá, ¿qué hago, Señor? Y quizás como respuesta a ese anhelo e inquietud en su corazón, el Señor le presenta una visión que apareció registrada en los versículos que leímos hace un momento. Allí estaba Pablo, quizá dormido, quizá el Señor lo despierta, pero le presentó una visión, y en esa visión dicen los versículos que le presentó a un varón. ¿De dónde? De Macedonia, y Macedonia estaba ubicada en Europa, y resulta que Pablo estaba en Asia, en un continente diferente, y ese varón estaba de pie y estaba diciendo: pasa por Macedonia y ayúdanos. Y ese clamor de ayuda despierta entonces el celo de Pablo, despierta el amor por su maestro, y dice Lucas, el que escribe Hechos, que de inmediato hicieron preparativos para partir ¿a dónde? ¿Para partir a dónde? Para partir a Macedonia. Es así entonces como se embarcan, y el Señor los dirige a una ciudad que se llama Filipo, donde vamos a estar en esta mañana. Inmediatamente se embarcan y llegan de Troas, llegan a Filipo. De hecho era una ciudad comercial, era una ciudad importante, y allí llega el apóstol Pablo. Y el primer sábado entonces, después de caminar algunos días, pienso yo, no llegaron en el mismo sábado, entonces se dirigieron a un lugar donde quizás ya tenían visualizado, donde un grupo de personas se reunían a adorar a Dios. Eran sábados, se supusieron entonces que debieron de tener alguna relación con ellos o algo en común, y entonces se fueron a ese lugar. El tema de esta mañana le hemos querido dar un título, y es Macedonia, costo y resultado. ¿Saben? Mirando el potente poder de Dios, o cómo puede utilizar a una persona que se entrega en sus brazos, el Señor sacudió a Europa y empezó por Filipo. En Filipo, mis queridos hermanos, se dieron cosas tremendas que socavaron el poder de Satanás en ese lugar. Allí en ese lugar, allí en Filipo, reinaba el espiritismo, reinaba la adivinación. Allí en Filipo muchas personas querían dedicarse como oficio a la adivinación.
Y allí en ese lugar entonces el Señor observó que habían personas que podían aceptarle si tan solo alguien se atrevía a ir allá y entonces predicarles o hablarles acerca de él. El Señor consideró pertinente que su instrumento junto con su equipo misionero, y quiero resaltar la frase pareja misionera, porque Silas era la pareja misionera de Pablo, fuesen hasta allá a Filipo y le hablasen de él a toda esta gente. Y de hecho, ¿de qué manera lo hicieron? Y vamos a ver por lo menos en la medida del tiempo, si este nos lo permite, 4 cosas, 4 golpes fuertes que se ejecutaron en esa ciudad y que bien pudiésemos nosotros mirar en esta mañana una verdadera guerra espiritual entre el bien y el mal, que da como resultado por ganador al que es el ganador por los siglos de los siglos, Cristo Jesús. Dios ganó la batalla allí en Filipo, porque como resultado de esto, antes de ver los 4 impactos del Espíritu Santo, queda en Filipo una hermosa iglesia que usted la puede leer en el libro a los Filipenses, que crecía en número, crecían en celo, crecían en amor, porque este equipo misionero llegó allá y les dio ejemplo de eso. Así que cuando quiera saber de esa iglesia que quedó establecida en Filipo, lea el libro de Filipenses y relaciónelo con Hechos capítulo 16. Vamos a ver, mis queridos hermanos, el primer impacto de Dios a través del equipo misionero en Filipo. El primero lo encontramos en el versículo 14. Vamos a leer desde el versículo 13. Hechos capítulo 16, versículo 13. Dice la palabra de Dios: y el día sábado salimos de la ciudad junto al río, donde solían hacer oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Y una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, temerosa de Dios, estaba oyendo, el corazón de la cual abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Generalmente, cuando se estudia, por lo menos personalmente me ocurría, el capítulo 16 del libro de los Hechos, mi mente se dirigía y solamente se concentraba en el hecho de que Pablo y Silas estuvieron como presos o estuvieron presos en el calabozo de más adentro, que ya vamos a mirar eso. Pero hay, mis queridos hermanos, antes de eso, 2 cosas trascendentales. Estamos leyendo en estos 2 versículos que había un grupo de mujeres que se reunían a estudiar, me imagino, pero estaba catalogado ese sitio como el lugar de la oración. Y estaba junto al río, y allí llega Pablo, llega Silas, y quizás también Lucas y Timoteo. Recuerden, este era el equipo misionero. Y hay algo que es interesante que me llama la atención a mí, queridos hermanos, y es lo siguiente: había una mujer comerciante que alguien abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía y se operara en ella el milagro de la aceptación del Evangelio. Reitero este hecho: había alguien escuchando, y muchos escuchan la palabra de Dios, ¿verdad? Pero para que de aquí a allá abran el corazón, a veces hay que luchar bastante, ¿sí o no? 20 estudios bíblicos de la fe de Jesús, después vamos con el de Apocalipsis, después seguimos con el de familia, y ya en eso llevamos 1 año, llevamos mucho tiempo ya, y nada que abre el corazón. Acá me llama la atención el hecho, hermano, de que el apóstol Pablo llega allí junto al río, empieza a hablar, y Lucas le da el crédito de esta aceptación del Evangelio al Espíritu Santo, porque dice que Dios abrió el corazón para que ella estuviera atenta y el mensaje de entrada a su vida. Ahora, ¿quién es entonces el que abre el corazón para que acepte a Jesús? ¿Es el talento que tenga el instructor bíblico? ¿Es el conferencista?
¿Es el predicador que sábado a sábado se ubica en este lugar? No, mis queridos hermanos, son instrumentos, son elementos que Dios usa, porque es Dios mismo, a través de la influencia de su Espíritu Santo, quien toca el corazón y lo abre para que pueda adentrar la verdad. Querido amigo, ¿quisieras dejar que Dios tocara tu corazón para que entrara la palabra? Es Dios quien hace eso. Y cuando logra hacer eso y tú no te resistes, ¿quieres saber el primer resultado? Aquí el versículo 15 dice: y cuando fue bautizada. ¿Qué pasó después que el corazón fue abierto? Aceptó la verdad, creyó en Jesús como su Salvador. ¿Cuál fue el paso siguiente? ¿Cuál? Díganlo sin temor. Oiga, fue bautizada. Primera persona convertida en Filipo. Y hago una pregunta acá y la voy a reiterar a través del sermón. ¿Valía la pena que Pablo y su equipo fuese hasta Filipo? Oye, pero por una persona nomás. El hermano dice que esa era la semilla. Y si no hubiese sido semilla, si no hubiese sido la única persona que aceptó y se va a salvar de Filipo, valía la pena que atravesaran el mar, llegasen hasta allá a Filipo y predicasen la verdad. Una sola, ¿valía la pena que fueran hasta allá? Sí. Claro que sí, mis queridos hermanos. Valía la pena que por lo menos por Lidia, vendedora de púrpura, llegasen hasta Filipo y pasasen todo lo que pasaran, porque una sola alma ante los ojos de Dios vale más que todo este mundo y su riqueza. Vale lo que vale la sangre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, pero Dios no se conforma con poco. ¿Y saben? Estudiando la vida de Pablo, este hombre tampoco. Así de que dice la palabra de Dios que ella fue bautizada. Y su familia. Ahora no tenemos solo una persona que acepta a Jesús, sino que ésta empezó a ser instrumento para que ¿quién más aceptara al Señor? Su familia. Para que ¿quién más se bautizara? Su familia. Tú que estás solito como adventista, como cristiano en tu casa, y los demás no han aceptado al Señor, tranquilo nomás. Da buen testimonio. Sé fiel al Señor, que al igual que Lidia te puede usar para que un día no muy lejano toda tu familia también pueda juntar al Señor. ¿Lo crees así? ¿Hay alguna persona acá que sea el único de su casa? 4, 5, 6 personas. ¿Quisieran ustedes que ese milagro se operara también? Claro que sí se puede operar, pero tú serás el instrumento, tú serás el medio. Es lo más cercano que tienen en este momento. Y quieren ellos ver en ti un motivo para creer, un motivo para seguir, un motivo para aceptar a Dios. Y tú puedes ser un instrumento en ese lugar. La palabra del Señor nos dice entonces que llega Pablo a Filipo. Entonces van al río, predican, el Señor abre el corazón y una persona acepta el mensaje, y hasta ese punto considero que ya veían el valor de haber llegado a Filipo. Quizá Pablo y su equipo misionero decían: un varón macedonio. Claro, acá tenemos un grupo de mujeres diciendo: pasa y ayúdanos, porque saben, por lo menos yo no encontré al varón macedonio literal que dice el versículo 9 y 10. No sé si alguien haya encontrado a ese varón que le dijo a Pablo y se le encontró con él: oiga, yo fui ese varón macedonio que me llamó. No sé si usted lo ha encontrado, yo no lo he encontrado, pero sí lo he encontrado representado en estas personas que necesitaban un Salvador y que tiene una característica especial. Esta Lidia era temerosa de Dios. Quizás el Espíritu Santo durante mucho tiempo ya había trabajado en su corazón y solo necesitaba que alguien fuese y le diese la última, el último empujoncito para que aceptara al Señor, y toda su familia también. ¿Cuál sería el círculo familiar como para establecer un número? Lidia quizás tendría esposo y coloquémosle tan solo 2 hijos nomás. 4 personas entonces ya habían aceptado el mensaje en Filipo. Pero dijimos que iban a ser 4 impactos. Primero, Lidia es bautizada. Lidia era comerciante y por consiguiente me imagino que después en el círculo donde se movía empezaría
porque no hay persona que se bautice de todo corazón, que Dios llene su vida de su amor y se quede callada. Vives el primer amor con una energía incomparable. Le quiere hablar a todo el mundo de lo que has descubierto. Y me imagino entonces que Lidia, en su oficio de comerciante, aprovecharía para empezar a regar la semilla de la salvación. Pero este era tan solo el comienzo de una aventura incomparable. Dice el versículo 16, el segundo impacto, y vamos de menor a mayor. El versículo 16 dice: y aconteció que yendo nosotros a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu ¿de qué? Espíritu de adivinación. Hagamos una pausa. Es decir, que ella adivinaba por el poder de quién? De Belcebú. Correcto. Pero por amor también a nuestra visita, Belcebú, una palabra que quizás la entendemos, hacía adivinación a través del poder que le daba Satanás. Porque la adivinación estaba y está prohibida por Dios. Así que cuidadito, querido hermano, cuando quieras saber algo y vayas a visitar a los adivinos que hoy se encuentran ya, pero con saco y corbata. Cuidado, porque la adivinación está prohibida por Dios. Busca al Señor y en su palabra obtendrás la respuesta a tus perplejidades. Así de que esta mujer estaba esclava ¿de quién? De Satanás. Y humanamente hablando, tenían personas que la usaban para que adivinara, explotaban su supuesto conocimiento sobrenatural y obtenían dinero a partir de lo que ella decía. Era esclava por seres humanos y era esclava por Satanás. Sigue diciendo el versículo 16 entonces que ésta tenía un espíritu de adivinación, la cual daba grande ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, los cuales nos enseñan el camino de salvación. Y esto lo hizo por muchos días, pero desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando que en el nombre de Jesucristo, que salga de ella. Y salió en la misma hora. Mientras Alejandro me prepara una cita con referencia a esta mujer, quiero que imaginen por un momento esta escena. Está la ciudad y la ciudad conoce a esta adivina. La ciudad sabe, de cierto modo, que algo raro tiene esta mujer, pero que de un momento a otro ahora ya no trabaja adivinando, se le fueron los poderes y ahora esta mujer, ¿qué es lo que se pone a hacer? Después de ser liberada, ¿qué dice la palabra de Dios? Qué hermosa ampliación nos da, queridos hermanos, el espíritu de profecía, la palabra de Dios en este tema, y quiero compartirles esta cita escrita en Hechos de los Apóstoles, la página 173, el párrafo 3. Dice: la endemoniada, librada del mal espíritu y restaurada a su sano juicio, la mujer escogió seguir a Cristo. ¿Amén? Amén. Oiga, antes esclava de quién, y ahora quiere servir a quién. ¿Valía la pena que Pablo, su pareja misionera y su equipo misionero fuesen a Tabilipo? ¿Valía la pena, sí o no? Oiga, primero Lidia, temerosa de Dios, Dios abrió su corazón, aceptó, se bautizó ella y su familia. Ahora, una endemoniada, le reprenden el espíritu del demonio y ahora libre, escoge. No es persuadida ni obligada a servir al Señor, sino que ahora ella, de su libre albedrío, escoge servir al Señor. Pregunto, ¿un impacto profundo en la ciudad de Filipo, sí o no? Ahora esta está adivinando, pero ahora me viene a hablar de Jesús. ¿Cómo es esto? ¿Qué le pasó?
Imagínense a la gente preguntándole, bueno, pero ¿qué te pasó? ¿Qué ha pasado? Y me imagino cómo ella daba testimonio del poder de Dios en Pablo. Me imagino cuántas personas entonces empezarían a creer en un Dios que hasta el momento no les había sido presentado. Imagínense en eso. Imagínense que aquí en Santiago hay un endemoniado terrible. Y de la noche a la mañana ahora lo encontramos sentado acá alabando y glorificando el nombre de Dios. ¿Es un impacto profundo en el pueblo? Es un impacto para sus vecinos que lo conocieron primero en un lado y ahora lo encuentran en el otro. Una pregunta más. ¿Amaba Dios a la endemoniada? ¿Verdad que sí? A Dios no le importaba que en el momento estuviese esclava de Satanás. A Dios no le importaba eso. Le importaba que en su momento iba a utilizar a alguien. Reitero, iba a utilizar a alguien. ¿Por qué no podía Dios enviar un ángel para que le sacara el espíritu inmundo? Lo puede hacer. Dios es Dios, puede hacer lo que desee, pero Dios se deleita en utilizar al ser humano. Y aquí hay bastantes seres humanos conmigo que podemos ser utilizados por el poder de Dios para hacer estas y otras maravillas para honra y gloria de su nombre. Amén. Ahí está Filipo, siendo impactada por el poder de Dios. Primero Lidia, con toda su familia, y quizá entonces ahora en su círculo de negocio. Ahora una ex endemoniada empieza a servir a Dios, y me imagino que esta ahora también iba hasta el río a adorar al Dios verdadero. ¡Qué bonito cuadro! ¿Se imaginan las reuniones de oración? Deberían de ser aburridas, fome, como se dice acá. No, ¿cómo va a ser aburrida siendo que está en ese lugar ahora alabando a Dios? Alguien que había sido esclava de personas inescrupulosas y del príncipe de las tinieblas. ¿Cómo? De ninguna manera. Tenía entonces razón para que posteriormente la iglesia de Filipos fuera fuerte, ferviente, abnegada y creciente. ¿Tenía razones para eso? Claro que sí, pero recuerden, un equipo misionero llegó hasta allá, aceptó el llamado macedonio, no le importó ni midió las consecuencias, de hecho, ni sabían lo que les iba a ocurrir allá, pero estuvieron dispuestos a llegar hasta Macedonia porque estaban seguros que Dios los estaba llamando para predicar allá. Tú estás cierto ya de qué es lo que Dios quiere para tu vida, a dónde quiere el Señor que le sirvas. ¿Ya estás seguro de eso? Si todavía estás pensando, bueno, Señor, tranquilito, que de pronto estás en droga y en su momento Dios va a decirte también qué es lo que quieres que haga. Y si ya detectaste qué es lo que Él quiere que tú hagas, hazlo sin demora, porque Dios quiere utilizarte para liberar almas del enemigo y que se preparen para la patria celestial. Amén. Tercer impacto, porque el tiempo corre y necesitamos mirarnos más. Tenemos acá en el versículo 22, después que los amos de esta mujer se dieron cuenta que ya la fuente de su ganancia había sido quebrantada, y en un sentido más amplio, mis queridos hermanos, cuando Satanás vio que había quien le estaba estorbando su lugar, se le estaba metiendo hasta la cocina, como decimos en mi país, entonces tenía que hacer algo. Y estas personas que estaban a futuro, pensando trabajar también como adivinos, alborotaron la ciudad. Y llega ahí, vamos hasta el versículo 22, que dice: y se agolpó el pueblo contra ellos. No fue uno ni dos, fue el pueblo que se agolpó contra ellos. Y los magistrados, rasgándoles sus ropas, mandaron azotarles con varas. Y después de haberles herido de muchos azotes, dice en mi versión, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, habiendo recibido este mandato, los metió en el calabozo más adentro
y les apretó los pies en el cepo. Pero a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Oiga, tremendo. Hago una pregunta más. Pablo era ciudadano romano. Y resulta que si Pablo en ese momento hubiese dicho, oiga, un momentito, yo soy romano, no lo habían azotado. Ni lo habían apresado, como dice el hermano Eulogio. Se había podido librar de los azotes. La pregunta es, ¿por qué Pablo no se libra de los azotes? Ni siquiera el texto me menciona ni la más mínima intención de librarse. Bueno, Silas no era ciudadano romano, quizás si Pablo se libra, quizás, bueno, yo soy romano, mi pareja misionera no es romana, si a mí a Silas lo van a azotar solo, así que quizás por solidaridad más bien guardó silencio y que viniera lo que viniera. Quizá. Pero saben, independientemente de las razones, si hay una razón que tiene como fundamento la providencia y el amor de Dios. ¿Saben cuál es? Pablo necesitaba llegar a Filipo. Necesitaba Dios llevarlo al río, porque allá estaba Lidia, temerosa de Dios. Después necesitaba que en la ciudad, mientras él iba y venía, se pudiese de alguna manera encontrar con la endemoniada. Pero también Dios necesitaba que Pablo llegase hasta dónde. Pero ¿cómo podemos decir eso? Si cuando llegan las calamidades le decimos, Señor, ¿pero por qué? ¿Sí o no? ¿Cómo podemos imaginar que Dios requiera o necesite de mí que pase por la pobreza extrema, por la calamidad, por una enfermedad grave, por la soledad, por la persecución, por cualquier cantidad de cosas? ¿Cómo podríamos considerar eso? ¿Acaso no tenemos la imagen de que Dios es amor y al ser cristianos siempre nos tiene que ir bien? ¿Acaso en muchos no hay ese concepto? Mis queridos hermanos, Dios necesitaba que Pablo fuese hasta allá y él sabía que Pablo podía soportar eso, porque no nos ha venido ninguna tentación. ¿Se acuerdan de ese texto, verdad? Que no podamos, sino que junto con la tentación dará qué cosa? La salida. En su primera instancia, el texto apunta a que hay tentaciones o insinuaciones a pecar. Pero en una aplicación más extendida, toda prueba, mis queridos hermanos, por la cual el Señor, oigan bien, permite que pasemos, porque el Señor no suscitó la ciudad, ¿o sí? ¿Dios suscitó a los magistrados para que los azotaran y los metieran a la cárcel? No. Dios permitió esa situación para que Pablo y Silas pudiesen llegar a la cárcel. Ahora sí entiendes cuando llegan las tribulaciones, cuando llega la enfermedad, cuando llegan los problemas. Dios no le dice, bueno, ahora yo le voy a dar esta enfermedad. Tome. No, momentito. Dios permite ciertas situaciones, con muchas razones, pero una sí clara: pulirte y alcanzar a otros con tu testimonio. En cierta oportunidad había un sacerdote sobre una escalera enterrando una puntilla, un clavo, creo que acá le dicen diferente. Entonces estaba allí con su martillo, dele que dele, y había un niño abajo mirando, y lo miraba, y el sacerdote el sacerdote, ya un poco incómodo de ver a este niño que lo observaba, le dice en un tono un poco sarcástico: oye, ¿es que no han visto a un sacerdote enterrando una puntilla en la pared o qué? El niño le dice: sí, lo he visto muchas veces, pero lo que no he visto es qué dice el sacerdote cuando se machuca un dedo. Está esperando el mundo qué es lo que tú dices cuando llega la tribulación.
¿qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que sale por mi boca cuando llegan los problemas? ¿No está esperando el mundo eso? Claro que sí, sí, mis hermanos. Y resulta que acá Pablo llega a la cárcel. Y como todos los presos, me imagino que el carcelero y los otros presos estaban esperando escuchar ¿qué cosa? Maldiciones, injurias, reproches, lamentos, quejas. Porque no los colocaron en sala VIP. Los metieron al calabozo de más adentro. Aparte de eso, ya estaban azotados. Y mucho, reitera la palabra de Dios, les colocan los pies en el cepo. Y dice la ampliación, la descripción de este calabozo, que al cerrar la puerta quedaba oscura y esta era húmeda. En esas condiciones, el carcelero sabía que el que lo metían allá entraba, si no a llorar, a gritar, a maldecir, a decir cualquier cantidad de cosas. Pero meten a estos dos, oiga, ¿y qué empiezan a hacer? Oiga, versículo 25, pero a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban. Bueno, que se ore, todos oramos cuando llegan los problemas. Bueno, justificable. Así sea para decirle, Señor, ¿por qué? Pero oramos. Pero cantar, ¿cuándo una persona está más dispuesta para cantar? ¿Cuando está triste o cuando está alegre? Porque sí o no, cuando está alegre. Ahora, quiere decirte que Pablo y Silas estaban ¿cómo? ¿Estaban cómo? Alegres. Estaban alegres. Estaban alegres porque estaban en el calabozo. ¡Qué dicha! Oiga, mis queridos hermanos, esto es incomprensible. Estaban alegres en el calabozo, azotados, ensangrentados, les dolía, en la humedad, en la oscuridad, quizá con poco oxígeno, y allí en ese lugar estaban contentos. ¿Qué tenían estos hombres? Esa fue la pregunta que se hizo el carcelero y que junto con otras cosas que por cuestión de tiempo no alcanzamos a mirar, impactaron su corazón y lo llevaron a caer postrado de rodillas y decirle, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Eso lo llevó a preguntarse, oye, todo lo que meto allá, injurias y maldiciones, ya me las sé de memoria, pero estos que de paso me hicieron una recomendación, algo raro tienen, y lo raro que tenían era a Cristo en su corazón. Amén. Querido hermano, ¿tú deseas que Cristo esté por siempre también en tu vida? Amén. Te alegrarás en medio de la tribulación, cantarás en medio del dolor, porque cuando Cristo mora en la vida, no hay lugar para el dolor, no hay lugar para la queja, no hay dolor, mis queridos hermanos, para la injuria en medio de la tribulación. Señor, ¿por qué? No, más bien, Señor, ahora estoy en esta situación. Dime, ¿qué quieres hacer conmigo aquí en esta situación? ¿A quién deseas alcanzar con mi testimonio? Dime y lo hago inmediatamente. Pero ¿sabe? Resulta que el carcelero es lo único que nos ofrece resumidamente este hecho. Pero resulta que hay algo detrás, que también se los quiero mostrar mientras me preparan la otra cita. Y esta se encuentra en el versículo siguiente, 26. Y repentinamente hubo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Bueno, vamos hasta allá, Filipos, a la cárcel. Está Pablo allá en el calabozo de más adentro, está el carcelero allá en su oficina, en su lugar bien bonito, y está la cárcel llena de presos. Hace el terremoto, ese sí el Señor lo provoca, las puertas de todo lugar se abren, las cadenas se caen y los presos se liberan. ¿Para dónde se fueron los presos? Oiga, suéltele las cadenas a un preso, ábrale las puertas a un preso, y más demora usted en abrirla que este en desaparecer. Le hace magia. ¿Sí o no? Pregunto.
presos se fueron? ¿Por qué? ¿Le daría miedo salir corriendo? Oiga, el preso allí está en la cárcel, no tiene nada que perder. Así que no fue cuestión de miedo. Quizás estaba muy oscuro y no sabían por dónde salir. Oiga, el hecho es salir. ¿Para dónde? No sé, pero hay que salir. ¿Estaban libres, sí o no? Estaban libres. ¿Por qué no se fueron? Sino que la palabra del Señor nos dice que en el versículo 28, después que el carcelero se quería matar cuando se despertó de ese terremoto, mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún daño, pues todos estamos aquí. Los presos de Filipo, una influencia santificadora. ¿Una influencia cómo? Santificadora. Oiga, eso fue lo que los amarró. Eso fue lo que los neutralizó. Ahí estaba el Espíritu Santo, mis queridos hermanos, conteniendo la huida de los presos, porque antes de irse necesitaban ver ellos representados en su liberación material una liberación superior, liberación del pecado para salvación. Y ahí en la cárcel estaba el que podía mostrarles ese camino. Dice el texto del mismo Hechos de los Apóstoles, que lo pueden buscar, esto está en el capítulo, en las regiones lejanas. Dice que una influencia santificadora se difundió entre los presos y todos estaban dispuestos a escuchar las verdades habladas por los apóstoles. Estaban convencidos que el Dios a quien estos hombres servían los había librado milagrosamente de sus cadenas. ¿No les parece esto maravilloso? Tercera vez pregunto: ¿valía la pena que Pablo y su equipo misionero fuesen hasta Filipo? Sí. ¿Era necesario que Pablo fuese a la cárcel? Sí. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Y ahí entonces estaba el Espíritu de Dios ganando alma a través de su instrumento, Pablo, Silas, Lucas y Timoteo. ¿Te gustaría también que eso pasara contigo, querido hermano? Que Dios pudiera utilizarte de esta manera para que otros, aún, oiga bien, en circunstancias bien injustas, porque Pablo fue llevado allá injustamente, puedan escuchar y aceptar el mensaje de salvación. Hay personas que no llegarán a la iglesia por su tiempo limitado, por sus ocupaciones, por su nivel socioeconómico, entre otros factores, pero que necesitan que de alguna manera, ellos sin saberlo están clamando: oye, pasa y ayúdanos. Quizás llegues a la cárcel injustamente, quizás seas equivocado con alguien y te secuestren. Estoy diciendo algo trágico, mis queridos hermanos, pero Dios eso trágico lo puede convertir en una herramienta poderosa para que alguien acepte de su mensaje de salvación. ¿Habrán esas personas acá? Yo creo que sí, porque sé que en este lugar hay obreros probados que les gusta ir y compartir el mensaje de salvación a través de un estudio bíblico, que no siempre es a través de un estudio bíblico, pero le gusta ir lejos y llevar insumos para que otros puedan satisfacer su necesidad física y posteriormente su necesidad espiritual. Sé también que hay quien les gusta doblar rodillas y pelárselas si es necesario para rogar por otros, para que Dios ablande su corazón y llegue alguien y le hable del mensaje de salvación. Pero quizás puedo estar hablando para alguien que aún no se ha dedicado a compartir el mensaje. Quizás estoy hablando para alguien que está mirando más para el mundo que seguir en los caminos del Señor. Quizás puedo estar hablando para alguien que algún día se deleitó en compartir esta maravillosa verdad, pero que hoy se haya desanimado, se haya sentado únicamente escuchando, nutriéndose. Quizás puedo estar hablando para una persona de esa característica. Pero hoy la palabra del Señor está colocando en relieve el llamado macedonio.
Un varón representado en quienes hoy están presos quizás por la prostitución, quizás hoy están presos por las drogas, quizás hoy están presos de la depresión y quién sabe cualquier cantidad de cadenas bajo el poder sutil del enemigo, y que se necesita entonces que 1, 2, 3 o una pareja misionera acepte el llamado macedonio y diga: aprestémonos para ir a llevarles el mensaje de salvación, porque Jesús ya viene en gloria y majestad. 3 impactos profundos en la ciudad de Filipo, que fue la puerta de entrada para el evangelio a Europa, y que Lidia se convirtió junto con su familia. La endemoniada ahora servía al Señor. Ahora un carcelero, lo dice la palabra de Dios en el versículo 33, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Miren qué bonito. No solamente el carcelero aceptó a Jesús como su Salvador, sino que también todos los suyos. Y está bien en plural. ¿Cuántos serían? 2, 3, 4, 5, 10. No sabemos el número, ya que no lo da en forma exacta. Pero los suyos también se bautizaron, aceptaron al Señor. Imagínense por un momento a Pablo y a Silas estando así, llenos de heridas, de dolores, de golpes, pero recordando y viendo a personas queriendo aceptar al Señor, queriendo escuchar su palabra. ¿Será que lo que habían pasado hasta ese momento les pesaba en el corazón? Quizás sentirían el dolor en esa noche. Yo creo que no. Yo creo que no. Me imagino más bien la alegría en su corazón de saber que habían personas ahí en Filipo que los necesitaban y que ahora se estaban preparando para el reino de los cielos. ¿Necesitaba Pablo ir a Filipo? Claro que sí, mis queridos hermanos. Necesitaba ir a Filipo. Un día, mis queridos hermanos, en el concilio celestial, un día en el cielo, se dijo: Adán y Eva han desobedecido, han pecado, y ahora la ley dice que deben de morir. Toda la raza humana ahora está bajo el gobierno de Satanás, y la paga del pecado es muerte. Y tengámoslo por cierto que esa noticia era el llamado macedonio para Jesús. Ese era el llamado macedonio para que Jesús viniese de allá y pasara por este planeta ayudando a los seres humanos, el cual eres tú y soy yo, querido hermano. Y Jesús también aceptó su llamado macedonio y le dijo: Padre, yo voy, yo muero por la raza humana. Y es así como Jesús, él sí, a diferencia de Pablo, sabiendo por dónde iba a pasar, no le importó la tribulación, no le importó lo que le fuesen a hacer, y desciende del cielo a nacer como niño, a introducirse y tomar la forma humana que ya era bajo para él por ser Dios, y ser obediente hasta la muerte, y de la más vil muerte, la muerte de cruz, y entonces poder algún día, como resultado de la respuesta con un sí al llamado macedonio desde el cielo, venir a la tierra y pasar, cuando lleguen los redimidos, donde esperamos estar un día no muy lejano. Oigan bien, Jesús va a decir: veo el resultado de mi trabajo, la cosecha de mi trabajo, y estoy satisfecho. ¿Quisieses hacer parte de ese grupo, mi querido hermano? ¿Pero te gustaría ser parte del equipo misionero también que va hasta Macedonia? ¿Te gustaría predicar el mensaje de salvación? Quiero ver las manos en alto. Aquí tenemos parejas misioneras. Yo sé que hay personas que dan estudios bíblicos. Yo quiero invitar a John Jairo. Él tiene unas hojitas, una ficha. Quiero ver las parejas misioneras, por favor. Están en este lugar, quisiera verles en pie. Quiero ver a las personas que están dando estudios bíblicos. Por favor. Él les va a entregar una ficha donde usted se va a inscribir. Vamos a llevar un registro, y
para el buen funcionamiento de la iglesia en materia de obra misionera, y queremos también en su debido momento este grupo se va a ampliar. Así de que tenemos más instructores bíblicos acá. Oye, si no hay más, si no es blanco, es negro. No hay más instructores bíblicos. 2. Entonces, muy propicio para reiterar el llamado. Hay personas en este mundo que, al igual que el varón macedonio presentado al apóstol Pablo, diciendo, pasa y ayúdanos, necesitan que vamos donde ellos. Necesitan que vamos y les llevemos el mensaje de salvación. Ahora entonces reitero el llamado, reitero la pregunta. Si quieres, deseas que Dios te pueda utilizar como instrumento de salvación para otros, si es así, levanta tu mano, por favor. He aquí personas que desean ser usadas por el Señor e ir a donde Dios las envíe para predicar el mensaje de salvación. Y el resto no quiere ser usado por el Señor. Amén. Considero que han aceptado en su corazón. Considero que han levantado su mano en su corazón. Y considero también que lo están haciendo sin que incluso la iglesia se dé cuenta y no es necesario para trabajar por el Señor. Y por ellos también vamos a orar. También vamos a colocarlos en las manos de Dios. Pero no sin antes hacer el llamado a mis amigos. Hacer el llamado a mis discípulos en esta mañana. El Señor abrió el corazón de Lidia. Y al igual que el carcelero de Filipo, se regocijó con toda su casa de haber recibido la palabra de Dios. Ellos escucharon la palabra de Dios. Alguien fue y les compartió la palabra de Dios. Así de que yo quisiera saber en esta mañana, ¿hay algún amigo que después de escuchar la palabra de Dios desea escuchar más de este Dios tan amoroso que está detrás de tu corazón? ¿Hay alguien que, levantando su mano, desea estudiar más profundamente la palabra de Dios? Que desea escuchar más de este Salvador que descendió un día del cielo y que a través de su Espíritu Santo desea convencerte para que seas salvo y vivas con Él para siempre? ¿Hay alguna persona que desee estudiar la palabra de Dios? Porque de una vez, amén, hermana, Dios te bendiga, de una vez vamos a delegarle a alguien, Jairo, para que pueda estudiar la palabra de Dios, porque el Señor está detrás de ella. Dios está tocando su corazón. Dios abrió su corazón y un día no muy lejano nos podemos regocijar en que sea parte del pueblo de Dios. Amén. ¿Hay alguna otra persona más, quizás allá arriba, que desee estudiar la palabra de Dios? Qué bonito. Yo, Jairo, por acá tenemos otra persona que desea estudiar la palabra de Dios. Sebastián, como instructor bíblico. Acá tenemos a otra persona que desea estudiar la palabra de Dios. ¿Hay alguna otra persona más? Yo quiero invitarles a que nos coloquemos en pie. Deseamos tener una oración esta mañana. Gracias. Para que el Señor hable más fuerte a nuestro corazón y repite el llamado macedonio a nuestros oídos. Pero más que escucharlo, que abra nuestro corazón y nos dé fuerza y ánimo para predicar con fervor y valor su mensaje. Pero también vamos a orar por estas personas que desean escuchar la palabra de Dios, que desean que alguien vaya, pase y la ayude, y entonces se pueda regocijar ella con toda su casa. Vamos a orar. Querido Padre que moras en el cielo, ¿cómo no agradecerte? Porque un día
Escuchaste el llamado macedonio de una raza que estaba perdida por haberte desobedecido y viniste a esta tierra a rescatarnos. ¿Cómo no reconocer tu obra salvadora en la vida del apóstol Pablo, de Silas, de Lucas y Timoteo en Filipo y en toda Europa, que fueron detrás de personas que no conocían, que no sabían, pero que iban a aceptar tu mensaje? Ayúdanos, Señor, para que en cualquier sea la circunstancia veamos la operación y dirección tuya para la salvación de otros. Ayúdanos, Señor, para crecer en fe y que nuestro mayor deleite sea guiar a otros por el camino de la salvación. Guárdanos y ayúdanos, oh Dios, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén.